Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. En este lunes 20 de abril 2026 estamos ya en esta tercera semana del tiempo de Pascua, Pesaj, paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, del 8 al 15, en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Y así continúa esta historia maravillosa del primer mártir que muere por el cristianismo, que muere por Jesús. San Esteban, queridos amigos, el primero en derramar su sangre por el Evangelio. Pero ya en esta historia maravillosa, ¿verdad?, de este capítulo, queridos amigos, que comienza el 6 y terminará en el 7. Dice: lleno de gracia y de poder. Primera cosa, hoy. Peñan de yarara puecuere ñan de yaicono. Ciertamente que ñan de nenjeta, lleno de gracia. Ñan de yara gracia y poder. El poder, queridos amigos, de poder sanar, curar. Donde hay por ella por magia. No. El poder sanar a tu familia, a tus hijos, poder sanar a esta nación tan corrupta, poder sanar verdaderamente al que necesita la gracia y la fuerza de qué cosa, de los principios y valores, la honestidad, el amor, la solidaridad, el cariño, el respeto. Todos estos valores, queridos amigos, son los valores que sanan, curativos, que necesitamos para nuestra nación, para nuestra familia y sobre todo para nuestra vida. Porque en la medida en que ñandea lleva ya de ya amén, porque yaguapilla calculaña mañana ya esa peñanea pues tu uya lleva ñaña mindu, entonces ciertamente que habrá un cambio maravilloso, queridos amigos, en la sociedad. Pero no todos van a aplaudir lo que estamos haciendo. Algunos judíos procedentes, etcétera, entonces, como ellos no podían refutar la sabiduría y el espíritu que actuaba en Esteban, es decir, en cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios tocados por su gracia, entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y así comienza, querido, esta es nuestra historia de salvación. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga cada día y debe ñandillar. Ubego dice inandajemos, hay dulce de leche y nada ñandere cobe como cristianos. Ñamañami ve añas en dumía yepas ñañe pues un yagüero guatá, peñan de yaraje y jaisha ñande. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.